Apocalipsis 1, 1 al 8. ¿Sí lo tiene? La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Dios, de Dios Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes a todos, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Apocalipsis viene de una palabra griega, apocaliptus, que significa revelación. En algunas Biblias antiguas, cuando llegamos a esta carta, vemos las Biblias aquellas antiguas de nosotros, no decía Apocalipsis, decía revelación. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Revelación de qué? De algo que estaba escondido y ahora es descubierto, porque al Todopoderoso le place de esta manera. Revelación de Jesucristo, dada por el soberano Dios para ser mostrada a sus siervos, en este caso a Juan el apóstol, y es con un carácter urgente esta carta. Nosotros sabemos, cuando leemos de Juan en la escritura, en los evangelios, que Juan era un discípulo que no había ido a la escuela, era inculto, era iletrado, una persona que no estudió. Pero aquí viene algo maravilloso para los que son escogidos por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo tiene en la última parte de su edad adulta, él ya es un anciano, en la isla de Patmos, una parte de ahí cerca entre Grecia y Turquía, una isla, ahí está, por causa del evangelio, está en aquel lugar, había sido desechado, había sido perseguido, y está en aquel lugar, y ya siendo un anciano, Juan recibe esto de parte de Dios. Es muy fuerte, pero especialmente que no es en su idioma natal, no es en el hebreo que él hablaba, ni en el arameo, es en el griego. Era el idioma que era en aquel tiempo universal, como ahorita es inglés en todas partes. Usted habla inglés en cualquier país, le van a entender. La gente, ese es el segundo idioma que se puede decir que se enseña en todos los países. Pero en aquel tiempo no. Aparte que él no hablaba, que no era su lengua natal, el Señor le está revelando en una lengua que no conoce, que es el griego, pero era la lengua de ese tiempo, muy importante en la medicina, en las ciencias, en historia, en todo era el griego, la lengua que se ocupaba. Dios le place hacerlo de esa manera. Dios no tiene problemas con revelarse a su siervo, escogido por él, y el apóstol que vivió hasta el último tiempo, el único que no fue sacrificado, y fue Juan, el discípulo amado, como lo conocemos también. Y en este tiempo en que Juan está recibiendo algo así, viene el primer versículo, habla de una revelación de Jesucristo que está dando a mostrar, ¿sí? A través de un ángel le envía a Juan a hablar, a decir todo esto. Pero es Jesucristo el que trae la revelación. ¿Y
que Juan va a dar fe de algo que él ya vivió con el Señor Jesucristo, él ya experimentó quién era Jesucristo. Él dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él lo había escrito antes. Este mismo Jesucristo y el ángel del Señor se le presenta y empieza a revelarle. Y lo primero que escucha de parte del ángel dice, dichoso, el versículo 3, el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y lo hacen caso de él o de lo que está escrito, porque el tiempo se cumplirá. ¿Por qué dice eso? Porque la mayor parte de la gente no sabía leer. La mayor parte de la gente tampoco sabía escribir. Entonces es dichoso el que oye y es doblemente dichoso el que puede leer. Como que usted llega aquí y siempre está buscando un intérprete que le interprete en el inglés porque usted no sabe el inglés, no es su primera lengua. Nosotros latinos nos sentimos como incompletos, inconformes, nos sentimos inútiles a veces de no poder hablar la lengua que aquí se habla. Y aunque aquí hay millones de latinos, el inglés sigue siendo el idioma oficial del país. Eso no lo vamos a cambiar, no se va a cambiar por nada. Pues qué importante este detalle que dice que son dichoso el que lee y los que escuchan este mensaje. Habrá muchos en ese tiempo que no sabían leer, pero sí podían escuchar el mensaje. Y porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, lo podían entender. De tal manera que no hay excusa que nosotros no podamos entender el Apocalipsis. Una persona aquí en la iglesia un tiempo que decía, ¿por qué ustedes nunca predican de Apocalipsis? Sí predicamos cuando Dios lo pone. ¿Estás listo para entenderlo? ¿Estás en el Espíritu para entenderlo? Por eso no se da nada más por darlo como cualquier platillo, sino porque trae un propósito muy especial. Y cuando Juan habla de esto, del que oye y el que lee, que es muy dichoso, es muy bendecido, es importantísimo. ¿Por qué? Viene la otra parte, que viene aquí el compromiso, y hace caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y hace caso, no nada más es de escuchar un mensaje, que a usted le llegue una carta interesante a su casa, o una nota de que lo van a echar de su casa, o que viene algo que le están cobrando del banco, qué sé yo, una noticia que a usted le llega y usted va a ignorar la carta ahí nada más. No nos conviene. Viene una advertencia, pero aparte de la advertencia de que dice de lo que ha de venir, vienen muchos temas muy importantes aquí, que lo vamos a ir viendo pauta o detalle por detalle, con relación a las 7 iglesias, que específicamente es en lo que vamos a tratar desde el domingo que viene en adelante. Pero en esta introducción debemos comprender que es importante saber escuchar. ¿Quieres saber del Apocalipsis? Aprende a escuchar. ¿Cuándo aprendemos a escuchar? Cuando algo nos interesa. Cuando algo nos interesa, aprendemos a escuchar. Y escuchamos y guardamos. ¿Y cómo lo guardamos? Tenemos un poder automáticamente nosotros para ponerlo en práctica. Y vivir las experiencias que dice la palabra, que esa palabra que se dio no volverá vacía. Cumplirá el propósito para el cual fue enviada. No se trata de llenar un requisito y poner una persona aquí a predicar. Se trata de que Dios tiene sus escogidos y Él los usa. Y cuando Dios va a usar un nombre de Dios, yo me siento aquí y yo quiero recibir todo lo que Dios trae a través de esa persona. El Apocalipsis así es. No es para tenerle miedo como muchas personas dicen. Yo tengo miedo porque eso habla de muchas, que una bestia y que animales, que signos y rollos y claro, y todo tiene un significado espiritual y muy importante y hermoso. Es una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento, porque habla con una hermosura del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro amado Salvador.
De tal manera que todos debemos estar súper interesados en el Apocalipsis. Entonces, el Señor mismo Jesucristo da a conocer la revelación a su siervo Juan. El apóstol por su parte da fe, empieza a escribir lo que está viendo, y el testimonio más grande que él quiere dar, o Juan quiere dar porque se lo está transmitiendo el Espíritu de Dios, es con relación a la persona del Señor Jesucristo. Cuando dice dichosos, es muy importante escuchar esa palabra. Todos queremos ser felices, todos queremos ser bienaventurados, pero hay un fundamento para eso. Hay un rema de Dios para cada vida en lo particular, porque hay un plan divino para cada uno. Pero como hijos de Dios de forma global, todos debemos escuchar la misma palabra que nos da la pauta para un cumplimiento venidero, en todos los sentidos, para una fortaleza espiritual y para un crecimiento de nuestra fe. Dichosos, porque el cumplimiento de este tiempo está cerca. Y Juan dice en el versículo, Juan cumple, pero entonces en el 4 habla de sí mismo. Yo Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Todavía no les dice qué les va a decir, dice yo les escribo. Y el saludo viene de una manera muy especial. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. De parte del Señor Jesucristo, el Padre, es el mismo, y los 7 espíritus que vienen del trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? ¿A qué se refiere con esto? La revelación que está siendo dada aquí. Bueno, esto lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, dados 700, 800 años antes del Señor Jesucristo. El Señor se revela a Isaías capítulo 11, voy a leer el 1 para que se entienda el 2. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago o una rama nacerá de sus raíces. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Un vástago nacerá de sus raíces. Y ese vástago viene a ser el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu del Señor, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de entendimiento, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu del temor del Señor, 7. ¿Qué dice Apocalipsis? De los 7 espíritus que salen del trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Señor Jesucristo. Los 7 espíritus. Hermanos, es maravilloso e impresionante. Estamos estudiando ahorita en la clase que doy a las 10 lo que son los dones del Espíritu Santo. Cómo del trono sale la revelación, y con la revelación viene el espíritu de discernimiento, sabiduría y ciencia. Esto viene del mismo Señor Jesucristo y viene para su iglesia, para facilitarnos, decíamos ahí, el servicio y la obediencia a Dios. Para eso el Señor lo da. Entonces Juan, cuando está diciendo esto sale del trono, del mismo trono del Señor, Juan veía cómo descendía. Es el mismo Espíritu de Dios en 7 diferentes formas, por llamarlo así para que se entienda. Y él dice, esto que a Isaías se le había dado, se le había revelado, la gracia y la paz viene a ustedes del que era, que es y que ha de venir. Y desde ahí de su trono los 7 espíritus, dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de la resurrección. ¿Por qué el testigo fiel? Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en él se manifestó la sabiduría,
En él se manifestaba el discernimiento. Él podía entender lo que los sacerdotes o la gente que lo rechazaba estaban pensando. Él conocía sus pensamientos. Espíritu de poder estaba en él para sanar enfermos y resucitar muertos. Todo esto que se menciona aquí, el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, emanaba de él esta maravillosa gracia. Como en ningún ser, nunca antes ni nunca después ha sucedido. Ni el más grande predicador, ni el más amado siervo de Dios ha podido tener ese esplendor. A pesar de que el Señor pone y da los dones, no se ha manifestado de la forma que Jesucristo, ni un ángel que está al servicio de Jesús. Solamente en él se dio esto. Solamente en él. Yo me imagino cómo Juan estaba temblando frente al trono, viendo todo esto y siendo el portador. Se le estaba dando a él para que él fuera el portador de esta maravilla que él estaba viendo frente al trono del Señor. Y dice así: delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de la resurrección, porque aunque Jesús resucitó a Lázaro, aunque el Señor resucitó a aquella niña muerta, aunque ya había habido resurrecciones, la resurrección de Jesucristo marcó la historia y fue totalmente gloriosa, porque fue a través de la resurrección de Cristo que Él trajo una victoria a su iglesia. A través de la resurrección de Jesucristo, Él abolió completamente el poder de la muerte. Las demás personas que habían resucitado, como Lázaro, volvió a morir o murió, como cada persona, ser humano, sucede, muere. Jesucristo ya nunca. Jesucristo quedó vivo y vive por la eternidad. O sea, venció contra todo el sistema, contra la naturaleza misma, contra todo venció la muerte. Por eso se le llama el primogénito entre los muertos. Una resurrección que vino a cambiar el turno de la historia, el turno de la humanidad, de las vidas de los creyentes de una manera extraordinaria. Y lo recalca porque era importante que la gente de aquel tiempo lo recordara a Jesucristo resucitado. Hoy en día, a pesar de tantos siglos que está la Escritura, está esta revelación, hay mucha gente que cree que Cristo quedó muerto en la cruz. Y lo tienen en una estampa ahí en su casa, lo tienen en imagen, lo tienen colgado en una cruz y ahí derrotado. Pero la palabra dice lo contrario, que Él es el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. Y habla reyes porque en aquel tiempo los gobernantes eran reyes básicamente. Ahorita ya son muy pocos reyes, pero se entiende que son las autoridades. Soberano por encima de toda autoridad, de gobiernos, de todo tipo de autoridad que existe. Él es el soberano, el que está por encima de todos ellos. Entonces, cuando da este saludo a través, o Juan lo da para que la gente entienda de qué se va a hablar, dice algo muy relevante para la iglesia de hoy, para nosotros. Dice: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que nos ama. El que Él está viendo sentado en el trono es el mismo que anduvo aquí, que tomó forma de hombre, que manifestó amor a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los niños, a los necesitados, a los que le amaban, a los que no le amaban, a los que le aborrecían. Murió por todos. Dice: al que nos ama, ¿y qué? Que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Por si había duda, que el Señor murió una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9:27. Una sola vez, un sacrificio completo.
y digno de ser recibido por el Padre, el Todopoderoso, que fue quien nos limpió, nos libró de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, que somos sacerdotes, para que nos veamos bonitos, no, al servicio de Dios su Padre. Al servicio de Dios su Padre. Otra cosa que la iglesia ha olvidado, que fuimos rescatados de nuestra vana manera, fuimos limpiados por el poder de la sangre de Cristo y nos pone, nos establece en su reino, en el reino de Cristo. Por eso llegamos a ser reyes y sacerdotes, pero con un propósito, para servirle a Él. No para pasar 10 años más sentados en la silla, hermano, calentando la silla, hasta saber, a ver cuál es mi don. A ver si me dan chance de hacer lo que yo quiero hacer. Cuando mi hermano cambie, cuando mi hermana cambie, no. La salvación fue gratuita, fue instantánea, fue inmediata, y el sello de su Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos apartó. Ahora, ¿qué quiere el Padre? Que le sirvamos a Él. Y la primera actitud para servir es la obediencia al Señor. No podemos servir con desobediencia. A Dios no le va a agradar eso. No va a servir. ¿Qué tipo de ofrenda va a ser cuando hay desobediencia? No es servir por servir, sino que recordar que para eso Él nos puso en su reino. Ahora somos sus siervos, sus súbditos de ese Rey maravilloso que entregó su vida por nosotros. Al que ha hecho de nosotros, dice este reino, dice: a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. A Él sea la gloria. Yo me imaginaba cómo Juan estaba viendo ahí, siempre lo he imaginado. Juan está de rodillas recibiendo, pero a la vez viendo el trono, viendo los millares y millares de ángeles adorando al Señor día y noche, pero también viendo a millones y millones de gente que fue fiel al Señor, que ya está en su presencia. Por eso Él dice: a Él sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Eso no se va a acabar nunca. La adoración al Señor no se va a acabar nunca. El cristiano cae en tristeza, escucha bien, cae en soledad y cae en miseria espiritual cuando deja de adorar a Dios, cuando permite que los problemas le quiten el gozo, le quiten la paz, le quiten el anhelo de adorar al que vive y reina para siempre. El que no se olvida, si nosotros nos olvidamos, Él no se olvida que ya pagó el precio por ti y por mí. Ese es el trabajo del enemigo, está buscando a quien le quita la paz y el gozo. Pero hay uno poderoso que dice: yo ya pagué por ti. Si pagué por ti, por todos tus pecados, una cosa así te está quitando tu tiempo conmigo, te está quitando el gozo de tu salvación. ¿Por qué lo permites? Entonces Juan estaba viviendo una experiencia maravillosa. Y dice en el 7: miren que viene en las nubes. Juan estaba teniendo la visión de cómo Jesús va a llegar en las nubes. Miren que viene en las nubes. Él lo está diciendo en su tiempo presente. Pero en la escritura, de acuerdo a la revelación, el presente para Juan es nuestro presente, el presente futuro. Y el futuro inmediato, el que viene, va a ser lo que nosotros vamos a vivir. Cuando habla aquí de que viene pronto, no se refiere a que es en cuestión del tiempo que nosotros medimos, sino en cuestión del tiempo de Dios, de un cumplimiento de algo que va a suceder. De un cumplimiento. Cada que vemos el Señor viene, su venida está cerca, es un cumplimiento, es tiempo de cumplimiento. A eso se refiere. Para lo cual, cuando usted le dice a su patrón: yo llego a buscarte por ti, usted nomás se queda esperando que va a llegar. Usted no está apúrele, pues, ¿a qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Él es el jefe, Él es el que manda. ¿Y usted qué dice? Yo aquí espero, porque me trae mi cheque, trae galardón, trae recompensa. Yo espero y de aquí no me muevo. Aunque usted le hagan muchas invitaciones, no me puedo mover, yo tengo que estar aquí. Pues con el Señor Jesucristo y su venida es lo mismo, o mejor todavía. Mejor, porque Él viene
y viene pronto. Dice, miren, vienen las nubes y todos verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Cómo está eso que los que lo traspasaron? Las personas que estuvieron ahí en la cruz, aquellos que le enterraron la lanza en su costado, ese tipo de personas pues ya murieron hace muchos años. ¿Cómo está eso? Pues ahí se confirma la palabra. Toda la gente lo verá, los de nuestro pasado, nuestro presente y mañana ya es el futuro. Él permitirá que toda esa gente lo vea. Todos los que le rechazaron, todos los que le llevaron a la cruz, todos los que lo injuriaron, los que le pusieron la corona de espinas, esa gente no crea que Jesús, el Señor, ha acabado con ella. No ha acabado con ellos. Ellos lo tienen que ver. Lo tienen que ver igual que nosotros, venir en gloria en las nubes. Y Él dice, todos ellos lo verán. Aún los que lo traspasaron, yo creo que Juan los estaba viendo a todos ellos, por eso lo podía decir. Y dice, y por Él, o sea, por el Señor, harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Se lamentarán de no haber tenido la oportunidad que tú y yo tenemos de estar por años en el Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Esa gente se lamentará. Nosotros ahora que estuvimos en Turquía hablando con el, acuérdense que es un país musulmán, hablando con el guía, pues le hacíamos muchas preguntas, porque para empezar vimos un país musulmán que nada que ver con los países que conocemos, como Egipto, como Jordania, donde hay mucha opresión, solamente el hombre, la mujer no cuenta, se siente una cosa muy fea. Aquí no, aquí las mujeres también pueden usar ropa como nosotros. Ellos celebran el sacrificio del cordero, matan un cordero todos los miércoles. Ellos respetan que hay un solo Dios soberano, no tienen imágenes. Está peor México que Turquía en ese sentido. No honran imágenes, es un solo Dios. Son monoteístas, igual que nosotros creemos en un solo Dios. Ellos, claro, creen que Abraham es su padre y que Ismael es el hijo que Abraham iba a sacrificar. Por eso son hijos son los ismaelitas ellos. Ellos tienen a Ismael y los judíos tienen a Isaac como el hijo de la promesa. ¿Sí? Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos respetan más que los creyentes de hoy en día. Ellos tienen un orden que no tenemos nosotros. Entonces dices, bueno, están equivocados porque no era Isaac, no era Ismael, era Isaac, el hijo de la promesa. Pero en su error, aún así, ellos respetan al Señor. Y la ley de ellos no permite que ningún homosexual y lesbiana esté por las calles exhibiéndose. Nada impuro se puede ver en ellos, ningún pésimo testimonio. Ellos cuidan mucho su testimonio. Y son millones de personas. Si alguna persona de esa practicara un tipo de práctica desviada, de la puerta de su casa para adentro, dijo el guía, pero de afuera nadie puede ver eso. No puede ser un mal ejemplo para ella, para ti, para un niño, para nadie. O sea, cosas que vimos muy interesantes. Tienen un temor reverente a Dios. No imponen su doctrina a nadie. Entonces, cuando Juan habla de esto, vienen tantas cosas a la mente de lo que va a pasar con la gente cuando Jesús viene en las nubes, cuando dice la palabra que todo ojo le verá al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Si usted está en el celular distraído, ahí mismo le va a aparecer la imagen. Esos que están tanto tiempo en el celular, ¿no? O en lo que estemos, van a verlo, porque Él ha dicho que todo lo van a ver. Unos para lamento y perdición eterna, y otros para alabanza de su nombre. Pero todo lo vamos a ver. Entonces es tan importante
que cuando dice esto, harán lamentación todos los pueblos de la tierra, todas las naciones se lamentarán, aquellos que no le recibieron, aquellos que le rechazaron, aquellos que no quisieron nada con el Señor, se quedarán lamentando. Así será, dice él mismo, una confirmación, así será, amén. O sea, está sellado, lo acabo de recibir del trono y esto nadie lo puede revertir. Y luego dice, cuando está entre esos diarios y esas palomitas, escucha la voz del Señor que dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. ¿Cuál es el alfa? La primera letra del alfabeto griego, y la omega, la última letra. El principio y el fin de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. El que es actualmente. Fíjese bien qué interesante es esto. No dice el que era, dice el que es, el que está hablando ahorita. El que es, el que era y no dice el que será, el que ha de venir. El que ha de venir. Y es sumamente interesante, hermanos, que cuando esta carta empieza con una promesa de bendición, también casi para terminar, esto lo acabamos de ver, ¿verdad? Dichoso el que escucha y el que lee esta escritura. Pero en el versículo 7 del capítulo 22 de Apocalipsis, dice 22:7, miren que vengo pronto. Ahí viene otra vez el dichoso, o bienaventurado, o feliz. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Dichoso el que cumple las palabras proféticas de este libro. Escucha bien, al principio te dice, dichoso el que escucha o el que lee. Y aquí dice, para terminar, dichoso o bienaventurado el que cumple. El que cumple con las palabras de este libro. Sin el Apocalipsis la Biblia estuviera incompleta. Estuviera incompleta. Y tanto teólogos, estudiosos de la Biblia, escatólogos que estudian los tiempos, profetas, todo el mundo nos quedamos sorprendidos con esta carta. Porque parece que entre más se estudia, más se profundiza, más se conoce del que está sentado en el trono, del que va a venir, del que nos ama, del que entregó su vida por nosotros y que tiene un plan que a través de ir leyendo aquí se va revelando a nuestras vidas esta palabra profética maravillosa de parte de nuestro Dios. Y esto solamente fue el prólogo y el saludo, cómo el Señor toma a su siervo, lo mete en esa atmósfera, en ese éxtasis en el cual se va a revelar a él, le habla, le dice, yo soy el que te estoy dando esta palabra, el mismo que está en el trono. El ángel del Señor está con Juan para fortalecer a Juan, porque es un humano que está aquí en la tierra, pero entra en un éxtasis maravilloso espiritual. El Espíritu de Dios lo envuelve para revelarle todo eso. Si la palabra dice que nadie puede ver a Dios sin que quede con vida, o porque puede quedar muerto por la humanidad nuestra y la santidad de él, pero Dios le permite a Juan vivir ese éxtasis, esa experiencia en el Espíritu maravillosa, porque tenía que revelar cosas que a nadie más se las quiso dar más que a él. Ni siquiera él, teniendo millones de ángeles, querubines, serafines, no quiso mandar a ningún ángel. Quería que fuera un humano que amaba al Señor como lo amaba Juan. Y a través de una experiencia de este discípulo viene a la iglesia esta revelación maravillosa, pero no a la iglesia ahorita querigma del 2023, ha sido por 21 siglos que Dios ha estado hablando y que mucha gente está conociendo al Señor en una dimensión maravillosa, que es algo que el Señor no lo ha quitado de ahí está,
pero no nos es dado a todos, porque en el Espíritu se da a entender. Solamente el que tiene el Espíritu de Cristo, solamente el que ama al Señor y que deja que el Espíritu Santo le hable, se le va revelando y revelando y revelando, aclarando eso que parece muy escondido, muy profundo. Isaías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, dificultosas. Mírenlo en cualquier versión, es así, que está escondido, pero que el Señor te va a mostrar. Entonces, el leer el Apocalipsis, el entenderlo es buenísimo, pero lo mejor es que la palabra más fuerte que hay de advertencia está precisamente aquí. Y qué dichoso el que lo pone en práctica, dice el capítulo 22. Empieza diciendo: el que escucha es bienaventurado, más el que lee, porque el que podía entender esa lengua y lo leía, wow, entendía más. Pero dichoso el que lo pone en práctica. Y es ahí donde Dios nos lleva a nosotros, a poner en práctica lo que Él nos está dando, lo que Él está manifestando a través de esto. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que recordar en su primer siglo que había uno que había entregado su vida por ellos. Que no se les olvidara que así como se había ido, iba a volver en gloria. Y yo creo que todos ellos murieron esperando al Señor verlo en las nubes. Pero no se lo han perdido, porque dice el Señor que todos lo verán. No se lo han perdido, todos lo verán. Entonces el Señor, siempre que da una palabra, Él cumple. Él cumple. Pero Él anhela de nosotros que tengamos un espíritu dispuesto, un corazón abierto, para que todo esto se cumpla en nosotros, se cumpla en nuestras vidas. Siguen siendo promesas de Dios para nosotros. ¿Y quién no quiere abrazar una promesa de Dios? ¿Quién no quiere experimentar algo tan glorioso como esto? El que ama a Dios anhela verlo en las nubes. El que ama a Dios quiere obedecer su palabra. El que ama a Dios quiere seguirla leyendo y entendiendo, escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esta bendición tan grande que no tuvieron las iglesias de aquel tiempo. No lo tuvieron. No tuvieron el privilegio que nosotros tenemos de tener una Biblia así abierta, completa. No lo tuvieron. Entonces, la semana que entra, con el favor de Dios, estaremos entrando en alguien semejante al Hijo del Hombre, y vamos a entrar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que estaremos hablando. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Y a través de lo que Dios dice a la iglesia de Éfeso, ¿qué está hablando el Señor a Querigma? ¿Qué está hablando el Señor a mi vida? ¿Qué me quiere revelar el Espíritu Santo? ¿Por qué me tocó vivir en este tiempo, estar sentado en una silla y estar en esta iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor con todo esto? Y en medio de un mundo que cada vez rechaza más a Cristo, que cada vez aumenta la maldad, aumenta el pecado, que cada vez a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y estar yo en medio de todo esto, ¿qué significado tengo yo para esta humanidad? ¿Qué significado tiene tu vida en este tiempo, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? ¿Te has preguntado? Lo vamos a estar viendo. Entonces, hermanos, mi retórica para ustedes en esta hora es preguntarte: ¿te sientes dichoso de estar escuchando? ¿Te sientes dichoso de estar leyendo la palabra del Señor? ¿Te sientes dichoso de estar obedeciendo esa palabra? Esto es lo más importante, que realmente nosotros estemos conformes. No importa de qué tamaño viene la jeringa, no importa de qué fuerte sea la inyección, estamos conformes entendiendo que la necesito. Que la necesito. Así es la palabra. Dice que viene como martillo de carpintero, como jabón de lavandero que te da duro, te restreja así. ¿Pero qué? Es necesario.